Bueno, buenas tardes. Vamos a ir con otro capítulo más, concretamente el capítulo 8 de este precioso libro, Paz a vosotros, de nuestro hermano Angeloso de Asturias, donde tanto bien nos está haciendo por medio de este libro. En el capítulo 8 nos compite compartir autocontrol en medio de las tempestades. Es un capítulo muy bueno, muy bonito y muy necesario, porque nos ayuda a saber entender que por muy grande que sea la tempestad, no estamos solos, sino que Dios va en nuestra barquilla, ¿de acuerdo? Antes de comenzar este libro, este capítulo, me gustaría que si pudieses, me ayudases a compartir un comentario de bendición y darle un me gusta. Así el YouTube pues lo lanza y alcanza más personas para que sean edificados con la palabra del Señor. Y vamos en primer lugar con una frase de nuestro hermano Angeloso que dice así: Pedro no tuvo la fe suficiente como para calmar la tempestad del mar, pero sí la necesaria como para andar sobre las aguas sin hundirse. Precioso. Amén. Que nunca te falte la fe. Esa fe nos mantendrá andando sobre lo imposible. Vamos con otra frase de nuestro hermano Angeloso. Esfuérzate por cambiar las cosas que te afligen. Y si esto no está fuera de tu alcance, y si esto no está al alcance de tu mano, entonces ruega a Dios que sea Él quien las cambie. Pero si el soberano Dios te dice como a Pablo, bástate en mi gracia, entonces haz lo que Él hizo, aprende a vivir con ellas. Qué bonito. El apóstol Pablo tuvo un aguijón y estuvo intercediendo hasta 3 ocasiones. Señor, quita este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces debemos de aprender que este capítulo se centra exclusivamente en esto, en saber lidiar con los problemas y saber descansar, sabiendo que la gracia de Dios es suficiente para echarnos adelante. Amén. Vamos allá con el libro. Imagínate que viajes en un barco de lujo y repentinamente se levanta una furiosa tempestad que lo que hace es naufragar. Quedas a merced de las olas, las cuales te arrastran a una jungla solitaria. ¿Qué harías para poder sobrevivir? ¿Esperarías acurrucado bajo un árbol a que la jungla cambiara y se adaptara a ti? ¿O más bien te esforzarías tú por aprender en adaptarte y vivir en ella? Para poder conservar la vida, no tendrías otra opción que adaptarte a ese ambiente y a ese clima. O aprendes a vivir en ella o ella misma te matará. El mundo es una jungla llena de fieras demoníacas que nos acechan, con un clima envenenado por el pecado y donde cae sobre nosotros tormentas de enfermedades, de necesidades, de lutos, de tristezas y otras aflicciones. Esto es así irremediablemente y continuará así hasta que Dios haga nuevas todas las cosas. Por lo tanto, si quieres sobrevivir a esta jungla y disfrutar de la felicidad razonable, no nos queda otra que, sin dejar de agradar a Dios, aprende a adaptarnos a ella, a su ambiente y a tratar de ser más o menos felices hasta que llegue la plenitud de la felicidad. Y dice una frase de nuestro hermano Angeloso: o aprendes a vivir en esta jungla o la jungla nos matará. Está escrito en las Sagradas Escrituras que Moisés envió los 12 espías a reconocer a Canaán, la tierra que Dios había prometido que les daría. Cuando volvieron los espías, reconocieron que era una tierra que fluía leche y miel, y como Dios le había dicho, y que era buena para vivir en ella. Pero el pueblo que habitaba en ella era fuerte, las ciudades fortificadas y los hombres eran de gran estatura. En ella habitaban los amalecitas, los ateos, los amorreos, los jebuseos, hombres expertos en la guerra. Ante estas circunstancias, 10 de los 12 espías dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura.
También vimos allí gigantes, los hombres, los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Entonces todo el pueblo lloró y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? Sin embargo, los otros dos espías, Josué y Caleb, dijeron: la tierra por donde pasemos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y Él nos la entregará. Por tanto, no temáis al pueblo de su tierra, porque nosotros no lo comeremos como pan. Su amparo será apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los 10 espías y el pueblo, ante aquella complicada circunstancia, se llenaron de pánico, se desmoralizaron y se vinieron abajo, mientras que Josué y Caleb, estando en el mismo desierto, ante los mismos gigantes y ante las mismas circunstancias, y teniendo al mismo Dios que el pueblo, se mostraron optimistas, confiados, con ánimo y con gran valor para luchar y vencer a los temidos gigantes. Las circunstancias eran las mismas, pero los pensamientos, la manera de ver las cosas y las actitudes interiores eran muy distintas. Los primeros miraban a los gigantes y el pánico se apoderaba de ellos. Josué y Caleb miraba en gran manera al gigante que les habían prometido la tierra de Canaán y se llenaban de valor y de confianza. Dice una frase nuestro hermano Angeloso: la felicidad o la infelicidad, más que de las circunstancias externas, continuamos, más que de las circunstancias externas, depende de nuestras actitudes internas. Vuelvo a repetir porque esta es importante. Esta frase escríbela en la tabla de tu corazón, ¿vale? La felicidad o la infelicidad, más que de las circunstancias externas, depende de nuestras actitudes internas. Lo estamos viendo a diario. Hay personas que ante una pequeña adversidad o una simple necesidad se desmoralizan y se vienen abajo. Continuamente están lamentándose y quejándose. Se sienten las personas más desgraciadas del mundo. Van de mártires por la vida, pero otros, incluso en las peores circunstancias, no los oyes una queja, ni un lamento, sino todo lo contrario. Se muestran alegres, confiados, optimistas y felices, porque aunque sus circunstancias más negativas que la de las personas antes mencionadas, su interior es mucho más positivo, puesto que además de creer en sí mismos y en sus posibilidades, tienen fe en el Dios de los recursos y por esta fe no se dejan vencer emocionalmente por las circunstancias, sino que aprenden a adaptarse a ellas y en ocasiones a luchar contra ellas para cambiarlas. Dice el rótulo: aprendiendo de Pablo. Lo que más me sorprende del apóstol Pablo no es el profundo conocimiento de teología que poseía, pues con unos años de estudio cualquiera puede convertirse en un gran teólogo. Tampoco me sorprende por los dones del Espíritu Santo que fluían en él, pues Dios es quien da su gracia y la derramó sobre el apóstol. Y esto lo puede hacer Dios hoy en cualquier hombre fiel. Lo que más me asombra del apóstol es su gran capacidad para adaptarse a cualquier situación, de sobrevivir en cualquier circunstancia. Alguien escribió: no me des pobreza ni riquezas, manténme con el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿qué es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Cita bíblica, Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Esta oración estaba llena de humildad y de sinceridad. Pero si examinamos bien las palabras de esta oración, nos daremos cuenta de que este hombre era un niño espiritualmente, puesto que la abundancia le podía arrastrar a negar a Dios
y la pobreza a blasfemar su nombre. Es decir, su fidelidad y su felicidad dependía de las circunstancias. Este hombre le estaba pidiendo a Dios una circunstancia óptima para serle fiel. De lo contrario, Pablo dijo: he aprendido a vivir y a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Continuamos. A Pablo nada ni nadie era capaz de influenciarle negativamente. En cualquier circunstancia o ambiente seguía siendo quien era, cumpliendo con sus obligaciones como ministro de Cristo y teniendo contentamiento. Su fidelidad a Dios y a su paz interior no dependía de las circunstancias, pues poseía un gran autocontrol de sus emociones y de sus sentimientos. Nunca aceptó ser esclavo de nadie ni de nada. Siempre fue señor de su corazón en cualquier circunstancia. Si miramos su biografía, vemos su gran capacidad de adaptación, su espíritu de lucha y el autocontrol que poseía de sus propias emociones. En una ocasión, por predicar en Filipos, le azotaron con varas y le metieron en el calabozo de más adentro. En vez de lamentarse o quejarse, se arrodilló para orar y cantar a Dios. Y no solo eso, sino que aún es capaz de predicar la palabra de Dios al carcelero, el cual se convirtió al cristianismo con toda su casa. En Listra, por predicar la palabra de Dios, fue apedreado, sacado fuera de la ciudad por sus adversarios, pensando estos que estaba muerto, pero en vez de tirar la toalla y renunciar a su misión, se levantó y volvió a la ciudad para predicar el Evangelio de Cristo. Ni las cárceles, ni las varas, ni las piedras, ni las persecuciones, ni sus enemigos o sus emociones le arrinconaron. Él nunca aceptó quedar emocional y espiritualmente a merced de las olas de su vida. Siempre fue el propio capitán de su barco. Qué importante. No nos dejemos llevar ni seamos tan almáticos. Amén. Lógicamente, este gran hombre de Dios siempre se esforzó por cambiar las cosas y las circunstancias que le hacían sufrir. Pero cuando por la luz de Dios entendía que debía pasar por ellas, entonces decidía adaptarse a dichas circunstancias. Él mismo cuenta que le fue dado un aguijón, en su carne, un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Y evidentemente el trato de cambiar aquella situación, rogando a Dios en 3 ocasiones que le quitara dicho aguijón, pero Dios le dijo: bástate en mi gracia. Entonces, entendiendo Pablo de la manera clara que aquel aguijón estaba en la voluntad permisiva de Dios y tenía que vivir con él, en vez de amargarse por lo inevitable, aprendió a vivir con él. Verdaderamente, Pablo sabía vivir. A este nivel nos quiere llevar a Dios, a ser dueños de nosotros mismos, a estar por encima de cualquier circunstancia y a saber adaptarnos a las situaciones que son inevitables. Sé que no es fácil, quizás imposible por nosotros mismos, pero como dijo el apóstol, refiriéndose a sí mismo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Dice un rótulo: un don a esperar o una lección a aprender. Y dice una frase nuestro hermano Angeloso: para existir basta con nacer, a vivir se aprende. Son las diferentes etapas de la vida y las diferentes circunstancias la que van forjando nuestra vida, nuestro carácter y nuestra vida cristiana. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El carácter y el espíritu de lucha de Pablo no era un don de Dios recibido en un momento, como puede ser el don de la profecía, sino madurez cristiana, una virtud desarrollada por la experiencia,
la decisión personal, el conocimiento y por la influencia del Espíritu Santo. La virtud de vivir, de ser más o menos feliz, no se recibe, se aprende. Está escrito: no seamos niños fractuantes llevando por doquiera de todo viento. Fractuar significa vacilar un cuerpo sobre las aguas por el movimiento agitado de ellas. Estar en riesgo de perderse o arruinarse esa cosa. Es sinónimo de inestabilidad, inseguridad, tambalear, titubear y ondear. En el tema que estamos tratando, fructualmente es aquella persona que no tiene estabilidad emocional. Esa es la Chanel. ¡Chanel! Bueno, continuamos. En el tema que estamos tratando, fluctuante es aquella persona que no tiene estabilidad emocional propia. Es aquella que es víctima de las olas del mar, de la vida, porque carece de carácter, convicciones y fe. Y es muy significativa la segunda definición que el diccionario de la lengua española le da a la palabra fluctuar. Estar en riesgo de perderse o arruinarse una cosa. Cuando un barco queda a merced de las olas del mar, corre el riesgo de hundirse o de terminar encallado en lugares no deseados. Pero si el capitán, en vez de dejarse arrastrar por las tempestades, coge con fuerza el timón del barco y lucha contra las enfurecidas olas del mar, deja de ser víctima para convertirse en el señor de la situación. El barco no se perderá, sino que llegará a su destino. En el viaje de la vida encontraremos días soleados, agradables brisas de verano, hermosas noches de estrellas, pero también te encontrarás con tormentas enfurecidas, olas de calamidades y oscuras noches de soledad. En estas circunstancias adversas puedes tomar dos actitudes en tu viaje: dejar el barco a merced de las olas de las aflicciones, corriendo el riesgo de hundirte en las profundidades de la desesperación y desconsuelo, o bien amarte de valor y tomar el timón de tu barco para hacerte camino entre las embravecidas olas para llegar al puerto celestial. Dice un rótulo: tranquilidad en medio del vendaval. Repentinamente se levantó una furiosa tempestad cuando los apóstoles trataban de alcanzar la orilla con una frágil barca. Las olas golpeaban con furor la barca y el viento les impedía controlarla. Mas Jesús dormía. Esto es lo que Dios nos quiere dar: descanso en medio de las tempestades inevitables, reposo en el interior aunque haya tormentas a nuestro alrededor. Dijo el salmista: no dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Él está siempre despierto para que tú duermas. Qué preciosa frase, ¿eh? Me ha gustado. Voy a volver a leer. Él está siempre despierto para que tú te duermas. Los apóstoles no quisieron despertar a Jesús, sino que trataron por sí solos de controlar la barca a pesar de que las olas zarandeaban. Pero cuando el agua comenzó a entrar en la barca, comenzaron a preocuparse, pues mientras el agua de las enfurecidas olas estaba fuera, no había peligro, pero si estaba dentro, la barca se hundiría. Así que decidieron despertar a Jesús. Mientras las tempestades estén alrededor de tu barca, no hay peligro, pero si entran dentro, corres el peligro de hundirte emocionalmente. Dice una frase nuestro hermano Angeloso: procura que las tempestades de tu alrededor te influyan lo menos posible en tu interior. Precioso. Volvemos a repetir, mira qué frase más bonita. Procura que las tempestades de tu alrededor te influyan lo menos posible en tu interior. Mas si ya está comenzando a entrar el agua de la angustia dentro de ti, despierta al Maestro. Si él no calma la tempestad, estoy seguro que al menos evitará que tu barca se hunda. Dice el rótulo ahora: portaos como hombres. Como ya hemos dicho, son muchas las personas que van de víctimas y de mártires por la vida, porque creen que son los únicos que sufren en el mundo. Para ellos, las aflicciones de sus familiares, de los miembros de la Iglesia y de las demás personas que viven en su entorno son pequeñeces en comparación con las suyas.
se convierten en personas quisquillosas, autoritarias, exigiendo que se les mimen y se les tenga una atención especial. Mas tú no seas como tales personas, sino imita a nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de tener la espalda llena de surcos por los latigazos, la cabeza coronada de espinas, su cuerpo amoratado por los golpes, su rostro empapado en sangres y cargando un pesado madero, no aceptó ser objeto de lástima, sino que se detuvo por un momento y, sacando fuerza de debilidad, levantó su cabeza ensangrentada y dijo a las mujeres que decían con lamentación por él: no lloréis por mí, no lloréis por mí. Jesús no era ese niño mimoso que suele perder el tiempo y las energías lamentándose por las circunstancias. Antes bien, su silencio, su templanza y su carácter ante el dolor y las calumnias arrancó una frase de los labios de Pilatos: he ahí el hombre. Sí, el hombre, que no se intimida, el hombre que lucha contra sus emociones, el hombre que en vez de apocarse encara a la adversidad, el hombre que acata con gozo la voluntad de Dios y no se queja, el hombre que no pierde el tiempo en llorar porque decide actuar. Sí, él es el hombre que todos debemos de imitar. Y termina una frase del apóstol Pablo diciendo: portaos varonilmente. Me ha encantado este capítulo porque nos ha enseñado a no ser demasiado almáticos, sino a saber que aquel que no se duerme ni se adormece por Israel, tampoco se dormirá por cada uno de nosotros. No te preocupes, no permitas que las tempestades de tu exterior influyan al mundo de tu interior. Vamos a descansar en Dios, sabiendo que Él tiene el timón de nuestras vidas. Espero haber sido de bendición y si te ha gustado, por favor, dale un me gusta y deja un comentario de bendición. Que Dios os bendiga.